también tuve problemitas con esta aplicación. A ver si esta vez tengo mejor suerte. A ver, bien. A ver, jóvenes, ya siguiendo con el contenido del avance, es importante que nosotros tengamos una idea precisa de cuál es el proceso de evaluación. En lo fundamental. Entonces, generalmente, jóvenes, hay que pensar en un esquemita que nos permita comprender mejor este proceso de manera tal que podamos establecer su implementación. Voy a empezar por esta primera parte, después tiene la última parte, que sobre todo es la ejecución. A ver, con determinados colorcitos. Aquí voy a colocar, jóvenes, una flechita donde nos referimos esencialmente al estudio de factibilidad. Estudio de factibilidad. Ustedes anotan todo completo. De la misma forma, nos vamos de esa manera a la verificación. Es lo que hacemos. Voy a anotar eso, verificación de estudios, de los distintos niveles de estudio, ¿ya? De estudios. Transitado toda esa etapa, ¿me escuchan, jóvenes? Tengo que pensar en un sistema de evaluación. Sistema de evaluación. Y acá tengo que adoptar ciertos criterios, ¿no es cierto?, donde me permita efectuar la selección de indicadores. Vamos a colocar evaluación y selección de indicadores. ¿De acuerdo? En este primer caso, mi van va a ser mayor a 0 y ese proyecto una flechita le ponemos acá, se acepta. Hay una aceptación y hay una ejecución. Pero también, jóvenes, acá, un poquito más largo, estas flechitas, podría tener unos recuadros de esta forma, donde cuando el van, en este caso, es igual a 0, y en este otro caso, cuando el van es igual, no igual, menor a 0. Fíjense, van igual a 0, van menor a 0 y van mayor a 0. En este caso, bueno, había que tratar de
esquematizar quizás mejor. En este caso hay un rechazo. En este caso habrá una postergación. Se posterga. Se posterga. Cuando el van es menor a 0, se rechaza. Cuando el van es igual a 0, se posterga. Y podríamos volver a una retroalimentación. Es decir, volvemos de esta manera y podemos señalar de esa manera. Entonces, ¿cuándo un proyecto se va a ejecutar a este nivel de estudio, que es uno de los indicadores, como es el VAN, valor actualizado neto? El VAN significa valor actualizado neto. Ese es su nombre. Y exclusivamente en este caso me estoy refiriendo al VAN igual a 0, VAN menor a 0 y VAN mayor a 0. ¿Qué interesa al proyecto en cuanto a su indicador? Uno de los indicadores, que el VAN sea mayor a 0. Entonces, de esa manera se va a ejecutar un proyecto. Y en este caso, si hay un rechazo, no va ese proyecto, ¿verdad? Cuando es menor a 0. Muy bien. ¿Comprendieron este esquemita, jóvenes, por favor? Hola. Sí, ingeniero. Ya. ¿Hay estudiantes en sala? No hay, ¿no? Ustedes pueden apreciar. No, creo que no. Ya. Entonces hay pocos estudiantes. Voy a abordar esto, jóvenes. Ya. Voy a tener que salirme de posito, que ya probablemente es muy tarde, ¿no? Era hasta las 21. Voy a referirme a las etapas de evaluación. ¿Puedo abordar, jóvenes? ¿Sí? ¿Han anotado? El esquema no necesariamente se hace de esta manera, pero debe cumplir con este procedimiento. Por eso llamo yo proceso de evaluación. Hay un estudio de factibilidad que ya se ha hecho en preparación, se verifica esos estudios, es lo que estamos haciendo actualmente, jóvenes. Estamos haciendo el ajuste y aún no han presentado sus informes. Vamos a recurrir a un sistema de evaluación, seleccionamos indicadores y entre ellos el primero, el VAN. Si el VAN mayor a 0, aceptamos a este nivel de estudio y podemos ejecutar. Si el VAN es igual a 0, se posterga, volvemos al estudio de factibilidad. Y si el VAN es menor a 0, se rechaza. Ahí termina. Es el esquemita. Podría replantearlo de otra manera, no, eso no importa. Lo importante es tener un seguimiento de este proceso, por eso lo llamo proceso. Muy bien, no sé si puedo volar. Yo creo que sí. Jóvenes, ¿puedo volar? Ya habíamos hablado del diagrama de flujo de caja, por ejemplo, ahí. Ya vamos a llegar a eso. En consecuencia, hay que hablar de las etapas de la evaluación. Me ha cambiado de color automáticamente. ¿Qué habrá pasado? Bueno. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el propósito de evaluar un proyecto? Por etapas, ¿no? Etapas. Es el de estimar, su propósito es estimar su viabilidad. Estimar o analizar su viabilidad.
en las distintas etapas, antes de incurrir en mayores gastos. Antes de incurrir en mayores gastos. Ese es uno de sus propósitos. ¿De acuerdo? Entonces acá podemos colocar un propósito. ¿Y cómo vamos a estimar esta viabilidad? Haciendo uso ¿de qué? En base al proceso, que ya tú antes señalado. Proceso de evaluación. Es decir, practicar la evaluación a través de sus indicadores. Y se lo hace en forma sistemática, bajo inclusive de criterios diferentes. Entonces, generalmente, jóvenes, la evaluación de proyectos por etapas, sigue al menos 2 niveles de estudio. El primero, debe permitirnos efectuar una evaluación preliminar. Evaluación preliminar. Esto nos permitirá probablemente inclusive encontrar alternativas que pueden ser viables con los recursos financieros y descartar proyectos que no son viables, desde luego. Yo no sé por qué se me apaga rápido esto. Ya, ese es un primer proceso. La segunda tiene que ver con la evaluación definitiva. Y es lo que generalmente se hace, ¿no es cierto? Después de verificar el nivel de estudio, acá, ¿no es cierto? Pasamos a un sistema de evaluación y estamos frente a una evaluación preliminar. Si se acepta, se continúa con la evaluación definitiva, es decir, se pasa a la segunda etapa. Caso contrario, esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa. Estas son las etapas. Si se aprueba en la primera etapa, estamos ya principalmente en el estudio de factibilidad y efectuamos la evaluación definitiva, haciendo uso, ¿no es cierto?, de los indicadores correspondientes. Y en este caso, dependiendo del tipo de proyecto, vamos a hablar también de tipos de evaluación, así como hablamos de tipos de formulación de proyectos, de la misma forma hablamos de tipos de evaluación. ¿Cuáles son esos tipos? Ya habíamos mencionado una evaluación privada, una evaluación pública
y una evaluación social. Muy bien. Y a eso vamos a explicar con toda amplitud. Y pasaríamos a un nuevo tema, jóvenes, después de todo esto, que se llama instrumentos financieros. ¿Ya? Instrumentos financieros. A ver, ¿dónde voy a ver? Acá. Ya. Este es un nuevo tema. Nuevo tema que vamos a referirnos a los instrumentos financieros con mayor especificidad. Entonces, vamos a hablar esencialmente en este nuevo capítulo de los estados financieros. Y estos estados financieros son al nivel básico, jóvenes, ¿no? Vamos a ver sus características. ¿Cuáles son las características? Entre ellos, se habla de la subjetividad, de la comprensibilidad y de la uniformidad. Vamos a ver su importancia, su propósito, que es lo mismo. Tiene una importancia de carácter interno y otro de carácter externo. Y también vamos a referirnos a determinadas limitaciones. También tienen limitaciones, jóvenes. Y aquí vamos a referirnos a determinadas situaciones. ¿De acuerdo? Y luego vamos a hablar de la clasificación. De la clasificación de los estados financieros. Y aquí justamente estamos haciendo referencia al estado de pérdidas y ganancias. El otro es el balance general. Bien, sobre esto vamos a referirnos la clase siguiente, y ya lo sabemos, el primero, están trabajando sobre ese material, ese estado financiero, y vamos a establecer nuevamente su estructura en ambos casos, estructura del estado de pérdida y ganancias y estructura del balance general. Aunque el balance general, jóvenes, es un estado financiero que se realiza a fin de año, ¿no es cierto? Pero es importante para ver la situación en la que se encuentra la empresa, y vamos a referirnos fundamentalmente a su estructura. Y hay que hablar de los activos, de los pasivos y el patrimonio. ¿De acuerdo? Y una vez que veamos esto, jóvenes, pasamos al estado de flujo de fondos. Estado de flujo de fondos. Tengo un problema serio, algo está pasando. Estado, a continuación de esto, acá, estado de flujo de fondos. De flujo. Y es esto lo que tenemos que ahondar con mayor profundidad, es decir, construir los distintos flujos de caja, en otras palabras, que no son otra cosa, instrumentos o estados financieros. Muy bien, vamos a tener que salirnos de todo esto para poder admitirlos a los jóvenes. Ese es el problema. Caso contrario,
Fíjense la cantidad de compañeros que llegaron tarde. Bien, a ver, simplemente indicar a los compañeros que acaban de ingresar. He mandado un material nuevo para que puedan leer, jóvenes. Y he avanzado un poquito sobre el proceso de evaluación y he hablado de sus etapas, ¿no es cierto? Y en las etapas he hecho referencia principalmente a un estudio preliminar y al estudio definitivo, y dentro de esto estamos estableciendo el análisis del estado de pérdida y ganancias y el balance general con una determinada estructura. Y a partir de esto empezamos a construir el estado de flujo de fondos, principalmente o comúnmente conocido como flujo de caja. Vamos a hablar del flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. El económico involucra tanto el aporte propio como el financiamiento. Y el flujo de caja financiero solo incorpora en su análisis el financiamiento o el crédito. Por eso se llama flujo de caja financiero. Muy bien, entonces, jóvenes, en realidad hoy empezamos tarde porque tenía problemas de señal, no pude enviarles el link correspondiente a tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen algunos ya concluidos sus proyectos para defender? Solo una persona intentó hacer y lo observamos, si vale el término, dado que decía que no tenía ningún error. Sin embargo, a la primera mirada ya encontramos insuficiencias, así podemos llamarlo. Si tienen, pueden compartirlo. Caso contrario, último plazo, jóvenes, es el día jueves, no hay más. Íntegramente me abocaría a recibir a cada grupo. Si no lo hacen voluntariamente, tendré que, como tengo los proyectos del anterior semestre y los grupos constituidos, tengo mi lista, empezaré a trabajar con esa información. ¿De acuerdo? A ver qué dicen, jóvenes. Siguen llegando, ya va a ser 9:30. A ver. Alguien que tenga su proyecto terminado para defender y mostrarnos el que... Voy a hacer un pequeño esquema para que puedan comprender, y quiero que este esquema lo mantengan, por favor. ¿Ya? Yo quiero cuadros, datos, cuadros. Si quieren, cuadros entre paréntesis, datos. Aquí están los datos correspondientes, ¿no es cierto? Acá, ¿qué van a hacer? Tienen que hacer una pequeña glosa debajo, ¿ya? Una glosa, donde van a señalar el problema identificado. Ojo, esto no voy a borrar, problema identificado. Y explicar o hacer conocer sus causas. ¿Por qué ese problema o insuficiencia? Luego, no sé si en la misma página o
seguidamente. Qué sé yo, es el cuadro número 1 y este va a ser también el cuadro número 1. Pero este es el ajustado. Es el ajustado. De la misma forma están los datos. Se compara dónde están las falencias. Igual van a hacer acá una glosa donde aquí van a explicar o defender yo diría mejor explicar el ajuste realizado. Ojo, nos equivocamos en tal cosa por una información indebida, qué sé yo. Y aquí explican el ajuste realizado, ¿no? Sobre esta base y además tienen que establecer sus efectos. Es decir, si han corregido este cuadro, en este cuadro, ¿qué efectos vamos a encontrar como resultado? Y además, este cuadro, ¿en qué otro cuadro va a incidir? Por eso digo sus efectos, en dos niveles. Primero, en el cuadro en sí mismo, y el otro, sus efectos en otros cuadros. Porque sobre esta base se construirán otros cuadros. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Este sería un esquemita más o menos práctico. Muy bien, voy a volverme a seguir. Espero que hayan entendido. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Jóvenes? ¿Se escucha o no se escucha? Sí se escucha, ingeniero. Se escucha, ingeniero. Ya, entonces, jóvenes, ¿tiene alguien su proyecto ya concluido? A ver, Maciel.